Hola, espero que estén súper bien. Hoy no los saludo como lo hago habitualmente, que les digo hola, ¿cómo están? Yo soy Macajigo, porque hoy siento que más que Macajigo les hablo como María Camila y no es que seamos personas diferentes, porque no, nada por el estilo, solo que siento que lo que les comparto en nombre de Macajigo son cosas que están relacionadas con el tipo de contenido que creo y lo de María Camila son cosas más privadas, más personales y eso es precisamente lo que les voy a compartir hoy. Está relacionado con la universidad, es una crónica que hice para un trabajo de la U sobre una historia familiar. Bueno, como les conté, es una historia familiar de mi familia, pero yo no hago parte de esta historia porque la crónica la escribí sobre hechos que ocurrieron años antes de que yo naciera. Es la historia de mi abuelo materno y la noche que lo mataron. La crónica no la escribí en un orden continuo, no sé si se dice así. Hay saltos en el tiempo, entonces voy a poner fundidos, pues voy a poner unas transiciones en la edición para que ustedes sepan cuáles son esos saltos en el tiempo y como que no haya confusiones. El título que le puse fue 734, suerte o desgracia. La plata o los mato, gritó un hombre que empuñaba un arma con sus dos manos mientras caminaba hacia el interior de la tienda de Fabio. Fueron 4 los intrusos que llegaron esa noche a alterar el ambiente tranquilo que se vivía en el estadero. Todos vestían ropa oscura y pasamontañas negro para ocultar su identidad, excepto aquel asaltante que entró apuntando. Él se diferenciaba de los demás por el trapo rojo que cubría su rostro, pero dejaba ver sus ojos. Aquellos ojos azules que se quedaron grabados para siempre en la memoria de quienes presenciaron los hechos de esa noche. Fabio, quien siempre le decía a su familia, si algún día nos van a robar, entreguen todo, fue el primero en salir corriendo hacia el interior de la casa por la entrada que comunicaba la tienda con la habitación principal. El ladrón, al ver su reacción, se sobresaltó y sin dudarlo apretó el gatillo. Fabio León González Gómez fue un hombre muy querido por todos sus conocidos, aquel que no le negaba ayuda a nadie. Cuando fallecía el hombre de algún hogar de la vereda, era el primero en armar un mercado para llevárselo a la viuda, y lo mismo hacía con todas las familias que se enteraba que estaban pasando necesidad. Ningún limosnero perdía la ida a su estadero, pues siempre los dejaba con el estómago lleno. A pesar de que nunca vivió las amplias, compartía lo que tenía con mucho gusto, y esto fue algo que les inculcó a todos sus hijos. Cuando alguien venga a pedir, se le da comida, nada de plata porque se la gastan en vicio, les decía. Aquel hombre generoso medía aproximadamente 1,72 metros de estatura y tenía unos ojos claros que lo hicieron acreedor del apodo El Zarco. Fabio, a pesar de ser un hombre joven, siempre vestía como alguien mayor. Pantalones de gabardina anchos y en colores neutros, mientras que sus camisas de chaliz eran estampadas y muy coloridas. Siempre calzaba zapatos elegantes, nunca tenis, y le gustaban mucho las alhajas. Si la rompe, se la regalo, decía cuando alguien preguntaba por su cadena, era de oro macizo. Fabio tenía un gran sentido del humor, era muy bromista y tomaba del pelo a sus sobrinos, a los niños que iban a su tienda y a todo aquel que le diera la confianza. A pesar de esto, también tenía un temperamento muy fuerte. Cuando se enojaba, su cara se ponía completamente roja. A pesar de que casi siempre se le veía como un hombre fuerte y valiente, tenía momentos de debilidad. Solo le bastaba con ver una gota de sangre para flaquear. Hubo una vez que abriendo un botellón de agua, él mismo se hizo una cortada pequeña en uno de sus dedos índices. Esto fue suficiente para desmadejarse. La ludopatía de Fabio León fue la causante de varias discusiones al inicio de su matrimonio con Luzmila del Socorro. No era un vicio, era una adicción. Fabio era adicto al juego. Su debilidad, el dominó, la lotería y el chance. Él siempre fue un hombre muy responsable y en su hogar nunca faltó nada. Pero hubo ocasiones en las que, por el juego, dejó en un segundo plano otras prioridades de su vida. Por ejemplo, el parto de su segunda hija, Marlene. Socorro tenía dolores de parto y él se fue a jugar a una tienda que quedaba cerca a su casa. Ella le advirtió a su esposo que no se demorara. Yo ya vengo, le respondió él. Pero en medio del juego se le olvidó y perdió la noción del tiempo. Mientras tanto, Socorro estaba en su casa, pegada al corazón de Jesús, rezando para que su esposo regresara rápido. Estaba angustiada y con dolores, no sabía qué hacer.
No podía irse para el hospital y dejar a Omar, su primer hijo, solo. Finalmente, Dios escuchó sus plegarias. Fabio llegó a la casa alrededor de las 2 de la madrugada sin un peso, lo habían pelado. Tuvo que llamar a un vecino para que le prestara plata para ir al hospital. Pidieron un carro y se dirigieron para Marinilla, donde nació Luz Marleni. El remordimiento lo carcomía. No se perdonaba el haber dejado tanto tiempo sola a su esposa en un momento como ese. Casi nace su hija y él sin estar presente. Fabio jugó la lotería y el chance por alrededor de 18 años. Hubo un momento de su vida donde se obsesionó con un número en particular, el que le pusieron a la lápida de su suegro. Tenía el pensamiento de que él lo ayudaría a ganar. Lo jugaba siempre y decía: yo no voy a dejar de hacer este número hasta que me muera. Como todos los viernes a las 10 de la noche, Fabio se encontraba viendo por Teleantioquia la lotería de Medellín. Era una tradición, cada 8 días, sin falta, ponía aquel pequeño televisor que tenía en la tienda en el canal 5 y esperaba a que giraran las ruletas para saber si por fin la suerte se ponía de su lado. «Listos ya, giren las ruletas», dijo la modelo que hacía las veces de presentadora. A Fabio no le importaba mucho la primera ruleta, pues como siempre había apostado por el 734. Se detuvo la segunda ruleta, cayó el 7. La siguiente en dejar de girar fue la cuarta, cayó el 4. La adrenalina subía. La posibilidad de ganar estaba tan cerca y tan lejos a la vez. Fabio estaba nervioso, atento a aquella tercera ruleta que definiría su suerte. «Por fin, por fin, por fin», gritó emocionado. Destino o casualidad, pero esa noche el número en el que creyó por tanto tiempo lo había recompensado, aquel 734, su número elegido, el que le asignaron a la lápida de su suegro, lo hizo ganar 3.800.000. «Socorro, me gané el chance», le dijo a su esposa mientras corría hacia donde ella estaba, la habitación principal. Fabio tenía la cara roja de la emoción. Socorro guardó silencio, no le gustó esa noticia, ella tenía un presentimiento. No quería que él ganara, le daba miedo ya que mucha gente sabía cuál era el número de su esposo. Sus 9 hijos, quienes estaban en la habitación de al lado donde dormían todos, escucharon la noticia y empezaron a saltar y reír de la emoción. «Vamos a celebrar», gritó uno de sus hijos mientras Gladys iba por un vino y un paquete de sultanas para brindar por la buena noticia de la noche. «Ustedes saben que a mí no me gusta tomar, celebren ustedes», les respondió aquel hombre que a pesar de tener una cantina no tomaba licor. Fabio León tenía la costumbre de guardar su parte favorita de la comida, la carne que la dejaba para el final y las tajadas de maduro que siempre las guardaba para comérselas acompañadas con un vaso de leche. Hubo una noche que las tajadas se quedaron servidas en el plato. Fabio no alcanzó a disfrutarlas como más le gustaban, porque unos delincuentes le arrebataron la vida tras enterarse que se había ganado un chance con el número que siempre jugaba, con el número de Fabio como lo conocía la gente. 31 de enero de 1993. Plena crisis energética en Colombia. En el estadero de la familia González Gómez todo estaba muy tranquilo. Yolima, una de las hijas, estaba en la habitación donde dormía con todos sus hermanos, alistando su ropa para el día siguiente, que era el regreso a clases. En esa misma habitación estaba doña Socorro y Lady, que ya estaba dormida. En la sala se encontraban los 2 hijos de Fabio, Omar, que estaba comiendo, y William viendo uno de los tantos números de la película, Retroceder nunca, rendirse jamás. Marleni estaba con su prima Noelia en el baño del corredor cepillándose los dientes. Fabio León, por su parte, se encontraba en la tienda. Lavaba unos vasos mientras atendía la visita. Estaba Gabriel, su esposa Rosario y el hermano de ella, Miro Pineda. Tenían la costumbre de pasar por la tienda todos los domingos después de haber estado en el pueblo. Eran las 10:30 de la noche en la hora Gaviria, y en la tienda solo se escuchaban las risas de los presentes. Sandra y Gladys, 2 de las hijas mayores de Fabio, se estaban riendo de su tía Rosario, quien estaba lamiendo una copa de aguardiente para posponer el momento de tomárselo. En cuestión de segundos, el panorama cambió. Unos hombres encapuchados irrumpieron en el estadero de la familia. A partir de ese momento, todo sucedió muy rápido. «¡Socorro, socorro! ¡Me mataron los sicarios!», le gritó Fabio a su esposa mientras entraba corriendo a la habitación principal. La bala había atravesado su brazo derecho a la altura del pecho. «Fabio, con eso no se juega», le respondió ella. Cuando estuvieron frente a frente, él se quitó la mano izquierda de donde había sido el impacto. A simple vista no se veía nada. El buzo gris de hilo que tenía puesto absorbió la sangre, pero al hacer presión en la herida, con su mano le quedó manchada.
Afuera en la tienda había todo un alboroto, se escuchaban disparos y gritos. A Rosario la rozó una bala en un dedo, a Miro le dieron un cachazo que hizo que se desmayara. Gabriel se enfrentó al ladrón que tenía el arma, lo abrazó por la cintura mientras lo arrastraba hasta el corredor. Los otros 3 hombres con pasamontañas lo golpearon hasta que lo soltó. Aquel ladrón de ojos azules nunca bajó el arma y apuntaba hacia la dirección por la que Fabio había desaparecido, alerta de que no regresara armado. Poco a poco fueron llegando sus hijos a la habitación principal, donde estaba su papá herido. Omar llegó armado con la escopeta y a Gladys le entregó el revólver. Cójalo fuerte y cuando lleguen los tipos, apunta y dispara, le dijo a su hermana. ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo?, preguntó Fabio, asustado. Pa, súbase al zarzo, le dijo Omar. Entonces estiró su mano, como intentando alcanzar aquel hueco que había en el techo, pero no pudo. Cayó al suelo boca abajo. En ese momento entraron 2 de los ladrones, mientras que los demás se quedaron afuera con Gabriel, Rosario y Miro. Omar les apuntaba con la escopeta. Gladys se desmadejó y soltó el revólver. Lo chutaron debajo de la cama para que los ladrones no lo alcanzaran. La plata, denos la plata y en efectivo, gritaban mientras le daban patadas a Fabio que seguía en el piso. Llévense todo, no nos hagan nada, les decía la familia. Fabio empezó a roncar. Eso creyeron todos, que eran simples ronquidos. En realidad eran los estertores de la muerte. Descarados, ¿no ven que se está ahogando?, gritó Gladys, desafiando a los ladrones, mientras intentaba voltear a su papá. Como fue en vano, le sacó la plata que tenía en los bolsillos para dársela a aquellos hombres para que se fueran. Mientras tanto, Marlene y Noelia seguían encerradas en el baño, haciéndose una idea de lo que estaba pasando afuera por los sonidos que escuchaban. Si salimos, nos matan, pensaban. Después de escuchar unos últimos disparos en el exterior y el estruendo de vidrios rompiéndose, poco a poco el estadero volvió a quedar en silencio y toda la familia se reunió, a excepción de Lady que seguía dormida. «La niña, ¿dónde está la niña?», preguntaron los mayores buscando a Vanessa, la hija menor, quien en ese entonces tenía 2 años y medio y no fue vista por nadie en esa noche. «Aquí estoy», dijo mientras se quitaba la cobija de encima. Estuvo todo el tiempo con ellos en la habitación principal. Gabriel condujo su carro hasta Río Negro, con Miro, Rosario y Fabio. Marlene también se montó y todo el camino se fue hablándole a su papá, guardando la esperanza de que él seguía con vida. Los ladrones, antes de irse, les dispararon a las 4 llantas de aquel Daihatsu F20 amarillo mostaza en el que viajaron los heridos, pero aún así, con las llantas pinchadas, alcanzaron a llegar al hospital San Juan de Dios de Río Negro. Cuando se bajaron, un vigilante del hospital les dijo: «Por ese ya no hay nada que hacer», refiriéndose a Fabio. Pero la familia guardaba la esperanza, porque ellos no veían que su herida fuera muy grave. Cuando ingresaron al hospital, le hicieron las curaciones a Rosario y Miro, pero a Fabio lo metieron a la morgue. «Atiéndanlo, atiéndanlo, por favor», pedía Marlene, pero su papá ya había muerto. Shock hipovolémico fue lo que se registró en su causa de muerte. Es el tipo de shock más común en pacientes que experimentan una lesión traumática. Esta afección de emergencia provocó que Fabio muriera como consecuencia de que su corazón no pudo bombear suficiente sangre al cuerpo porque perdió mucha aquella noche cuando le dispararon. «Pasó lo que tenía que pasar», dijo Gabriel a sus sobrinos, que le preguntaron insistentemente dónde estaba su papá al ver que todos los heridos, excepto él, se bajaron del carro cuando regresaron del hospital. Aquella madrugada del 1 de febrero de 1993, los gritos y lamentaciones inundaron el ambiente en el estadero. Socorro, la esposa de Fabio, lloraba su pérdida desesperada, mientras sus hijos e hijas intentaban tranquilizarla. «¿Cómo me voy a tranquilizar? Estoy preocupada. ¿Acaso es una gallina? Es su papá». La música huasca era la que siempre sonaba por los parlantes del radiocassette Boombox que estaba en la casina de Fabio. Había una canción en particular que sonaba muy a menudo, La Cruz de Madera del grupo Los Rayos. «Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada». Esta misma canción quedó prohibida en el hogar de la familia González Gómez después de la muerte de Fabio León. Socorro, su esposa, no consentía escucharla. Cada fragmento avivaba aún más la pérdida de su marido. «Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie», decía la canción,
y para ella cada palabra era como una punzada de dolor. El luto llévenlo adentro, teñido con buena sangre. Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando. Si en alguna reunión social la empezaban a entonar, sus hijos corrían a pedir que la cambiaran, para así evitar que su madre se pusiera como una Magdalena. La familia González Gómez no la tuvo para nada fácil, pero eso no impidió que salieran adelante. 2 años después de la muerte de su padre, se fueron a vivir a una casa en el Santuario que pudieron comprar con unos ahorros y con parte de la plata del chance, porque aquel 31 de enero los ladrones no pudieron llevarse los cheques. A medida que los hijos se fueron graduando del bachillerato, empezaron a trabajar y parte del sueldo lo destinaban para los gastos del hogar. Hicieron sacrificios, como renunciar a su sueño de estudiar en la universidad. Fabio decía, la mejor herencia que uno le puede dar a sus hijos es el estudio. A pesar de que no lo pudo hacer, les dejó otro legado que les permitió a todos sacar sus hogares adelante, la habilidad y aptitud para emprender sus propios negocios. Eileen Vanessa, la niña menor, la adoración de Fabio. Ella tenía tan solo 2 años y medio cuando a su padre lo mataron. No dimensionaba lo que había pasado. Aún era muy pequeña para comprender la crueldad del mundo en el que le había tocado vivir. En medio de su inocencia atormentaba a su mamá, Socorro, con preguntas difíciles de responder para alguien que recién había perdido a su compañero de vida. Cuando los hijos mayores se iban a estudiar, Vanessa se quedaba a solas con su mamá. Sin sus hermanos para distraerse, la niña tenía todo el tiempo del mundo para hacerse preguntas y decirlas en voz alta. ¿Dónde está mi papá? En el cielo, respondió su madre. Vanessa relacionó esto con la ocasión que Fabio se fue para Cartagena una semana. Creía que el cielo era un lugar turístico donde su papá se había ido de vacaciones, pero que en algún momento regresaría. Socorro le explicó que Fabio León no iba a volver, que él había muerto y estaría en el cielo para siempre. Mami, ¿podemos comprar otro papá? Le preguntó Vanessa a su mamá un día que se sintió aburrida al ver que los demás niños tenían aquel hombre en su vida y ella no. No, no podemos, el papá ya se murió, le respondió Socorro, que se reventaba del dolor en la garganta al decir en voz alta aquella realidad que tanto le dolía. Más adelante, los deseos de Vanessa se fueron complicando. No solo quería un papá, sino también un hermano menor. ¿Puedo tener un hermanito? No, ya no se puede porque no está el papá. Y para eso no está Omar, le respondió la niña a su mamá refiriéndose al hermano mayor, quien se convirtió en su figura paterna ante la ausencia de Fabio.